aprovechar para, aprovechar para hacerles recordar que el producto académico número 3, correcto, corresponde, a ver, estoy justamente acá, eh, corresponde a una resolución de caso, ¿no? Que justamente se enmarca en el tema de la política fiscal y el desempleo, ¿correcto? Ya hemos mencionado que los grupos del producto académico eh, que se implementó para su desarrollo continúan, ¿no? Para seguir con las coordinaciones para la resolución de este segundo casito, ¿no? Entonces, por ahí hay alumnos que me consultan, profesor, pero yo hasta ahora no me puedo interaccionar con mis compañeros. ¿Cómo puedo hacer? Ya les he mencionado que podría suceder eso, ¿no? Entonces, si es que yo no puedo contactarme con mis compañeros de grupo, pongo las evidencias en el anexo de mi trabajo final, ¿no? Entonces yo observo que efectivamente ha habido la intención y la invitación correspondiente para desarrollar el trabajo, pero esta no se ha podido ejecutar. Y eso ya es una prueba suficiente para mí para poder yo calificarle con las notas correspondientes. Así es que no hay justificación alguna para no hacerlo de manera individual y que lo correcto es hacerlo de manera grupal. Pero si hay la justificación correspondiente, no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces, esto es con respecto al producto académico número 3. Ya saben ustedes la estructura, el diseño, se enmarca dentro de una infografía. Por favor, traten de evitar eh, sacar toda la información de la inteligencia artificial porque voy a pasarle el filtro correspondiente y no vaya a ser de que todo el trabajo más haya sido una fuente de la inteligencia artificial que una combinación de ambos, ¿no? Yo no me refiero a que no utilicen la inteligencia artificial, sino hay que saber proporcionar su uso. Obviamente las fuentes son muy importantes, pero también yo debo saber canalizar hacia dónde quiero llegar para que mi información sea más sólida, ¿no? Muchos sacan de inteligencia artificial, pero al final he visto algunos trabajos que la data estadística muchas veces es muy exiguo, muy escasa, ¿no? En el producto y eso también marca o señala la calidad del trabajo que cada uno de ustedes hace. Entonces son recomendaciones que yo les indico justamente para evitar algún tipo de dificultad o baja nota en los productos académicos que ustedes presentan de manera grupal. Bien, sin más preámbulo, continuamos. Entonces nos vamos a centrar ya en el desarrollo del curso. Voy a dejar de compartir para adentrarme justamente ya a mostrarles el tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué nos compete el día de hoy? Como les decía yo, el propósito de la clase justamente se va a centrar en lo que es la política fiscal, pero la interacción que tiene esta con el desempleo, ¿no? Es decir, el propósito de los temas es conocer qué es la política fiscal, qué entendemos por política fiscal expansiva y contractiva, por qué la política fiscal tiene un efecto multiplicador, vamos a verlo con un pequeño ejercicio, por qué los poderes públicos siempre están pendientes del saldo presupuestario, ¿no? Que no es otra cosa que la relación que existe entre el ingreso que recibe un gobierno y el gasto que realiza el mismo gobierno, ¿no? Entonces yo para poder gastar, yo Estado, necesito un ingreso. Entonces con este ingreso yo voy a efectuar un conjunto de gastos que se conoce como el gasto público. A eso se refiere cuando hablamos del saldo presupuestario, ¿correcto? Y también porque un volumen excesivo de gasto o de deuda pública es motivo de preocupación en los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, como podemos ver nosotros, no pueden de una u otra manera gastar más de lo que ingresa de manera permanente, ¿no? Es como una familia, ¿no? Un gobierno, un país es como una familia. Imagínense ustedes un núcleo familiar donde su gasto permanentemente es mayor que sus ingresos. Si yo recibo un ingreso de 1,000,
se supone que lo máximo que puedo gastar yo debe ser 1.000. Si yo gasto 1.100, esos 100 está saliendo de algún sitio y normalmente es un préstamo, ¿no? Y ustedes saben que los préstamos hay que pagarlos en algún momento, pero adicional a la que hay que devolver esos 100, hay que pagar también intereses de este préstamo que nos hemos efectuado producto de gastar mucho más de lo que recibimos como renta o ingreso. Entonces, es relevante, importante conocer y relacionar y hacer una analogía de un gobierno con una familia, ¿no? Porque muchas veces pensamos nosotros que un gobierno, como fabrica dinero a través de los bancos centrales, puede emitir la cantidad de dinero que éste desee y no pasa nada en la economía. Eso es, hemos visto que es totalmente ajeno a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se emite mucho dinero, normalmente que hemos visto en los temas previos, de que la economía empieza a sentir los efectos de un alza generalizada del nivel de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero inorgánico que no tiene ningún sustento ni respaldo en la producción que tiene un país, sino es que simplemente se emite más dinero con la intención muchas veces de hacer eco del, de sobre todo cumplir nuestras promesas políticas, ¿no? Es decir, hacemos demagogia con tal de alterar de una otra manera la masa monetaria, pero con la intención de cumplir nuestras promesas electorales que en algún momento habíamos cumplido. Pero, ¿cuál es el efecto de esas promesas electorales de manera política? Son nocivas para la economía, ¿no? Exceso de dinero inorgánico se infla los precios en el conjunto de la economía. Profesor, pero eso usted lo dice, no lo digo yo, lo dice la experiencia fáctica, ¿no? En cada uno de los países. Ya tenemos países como Venezuela, países como Bolivia, el Perú mismo en la década de los 90 sufrió estos efectos y estragos de la inflación, ¿no? Ya les comentaba cuando vimos este tema. Entonces, hablar de un exceso de dinero es hablar o es sinónimo de un incremento del nivel de precio del conjunto de la economía de manera bastante considerable. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy y para ello voy a dar inicio a la clase justamente que nos compete. Entonces, vamos a ver cómo se compone o qué datos yo necesito para conocer el desempleo, la actividad eh, o la empleabilidad que existe en el conjunto de la economía. Miren, vamos a ver de manera bastante puntual a través de una tablita. A ver, voy a compartir acá una pizarrita para que podamos ver. eh, quiero, acá está. A ver, estamos viendo la pizarrita, ¿correcto? Bien, en esta pizarrita vamos a identificar un conjunto de conceptos. Profesor, ¿qué tema es esto? Acá vamos a ponerle el tema que nos compete el día de hoy. ¿Cuál es? El desempleo. ¿Correcto? Entonces, el desempleo, estimados estudiantes, es un indicador muy importante que los gobiernos le hacen seguimiento permanente. ¿Por qué, profesor? Porque una situación de desempleo de las familias de una determinada sociedad es una condición realmente muy preocupante, ¿no? Imagínense, cada uno de nosotros, nomás, en algún momento de repente hemos sentido el tema del desempleo, ya sea en una persona cercana o nosotros mismos. ¿Qué hemos sentido? Una gran depresión emocional, una situación de escasez en las familias, el no cubrir nuestras necesidades muchas veces, o en algunos casos nuestras necesidades básicas, y así por el estilo. Es decir, es un problema realmente para cada uno de los miembros de una determinada sociedad.
Profesor, pero el desempleo es temporal. ¿Será temporal? Puede ser temporal, pero también puede ser de repente convertirse en una situación permanente. Profesor, ¿en qué situaciones podría darse esta eh, permanencia? En situaciones donde las economías entran en una situación, pero ya de recesión, pero a mediano o largo plazo, ¿no? Profesor, ¿pero cuándo ha pasado eso? Por ejemplo, en el año 1929, aproximadamente la crisis en la economía global que le afectó al Perú, aproximadamente tuvo un periodo de 10 años. Entonces, para que tengan ustedes una idea de que el desempleo en esos periodos se prolongó. Y entonces, esa situación de desempleo ocasiona muchas veces problemas en las sociedades en su conjunto, ¿no? ¿Qué trae una situación de desempleo? Marchas, trae reclamos, trae confrontación, violencia, es decir, si nosotros observamos la historia de los países, muchas veces el desempleo y la inflación han sido los elementos o los condimentos que han llevado a alterar las sociedades en cada una de estas latitudes de países en el mundo, ¿no? Entonces, lo que quiero yo aquí distinguir es este concepto de aquí, que se conoce como población en edad de trabajar. Entonces, cuando hablamos de la población en edad de trabajar, que lo vamos a conocer como PET, este de acá, ¿correcto? La PET, población en edad de trabajar, se refiere a aquella población que está conformada por una población que está en una situación de actividad, que también se conoce como la población económicamente activa, la PEA, ¿no? La población activa es la población económicamente activa, la PEA, ¿correcto? Pero su contrapartida de la PEA, no nos olvidemos que es la población inactiva, es decir, aquella población que eh, está en edad de trabajar, pero está en una situación de inactividad. Profesor, ¿y qué grupo es eso? Vamos a ver ahora cuál es ese grupo. A ver, vayan pensando, ¿cuál es esa población inactiva? Ya la población activa, ya más o menos ustedes tienen una idea, ¿no? La población activa, no nos olvidemos que es, por ejemplo, está dentro de los, acá voy a remarcarlo, acá en la parte, correcto, está considerado los ocupados, correcto, y los desempleados. Entonces, la población activa, no se olviden que está conformada, ahí está, por eh, los ocupados, es decir, los que vienen laborando regularmente, ¿correcto? Y los desempleados. Entonces, yo puedo ser parte de la población activa, es decir, tengo mi oficio, tengo mis 35 años, estoy dentro de la población activa, la población económicamente activa, ¿correcto? Pero no encuentro un empleo. Por lo tanto, podría decir que estamos en una situación de ¿qué? De desempleo, ¿correcto? Entonces, en resumen, los desempleados, que lo vamos a conocer como U, ¿correcto? Y los ocupados, que lo vamos a conocer como N, la suma de ambos nos va a dar lo que se conoce como la población activa. ¿Estamos? Ya, profesor, hasta ahí todo correcto. Sin embargo, usted nos habla de una población inactiva y la pregunta justamente venía por ahí, ¿no? Ya que les he dado tiempo, ¿quiénes serían parte de la población inactiva? Los jubilados. A ver, vamos a ver acá, población inactiva. ¿Ustedes creen que sean los jubilados? A ver, voy a poner, estoy poniendo lo que su compañero me dice.
los jubilados, en este caso, van a estar en esta condición de ser una población, pero efectivamente jubilados. En el Perú, más o menos estamos hablando de los mayores de 65 años, ¿no? ¿Correcto? Los jubilados mayores de 65 años. Entonces, es una población inactiva, efectivamente. ¿Será la única? ¿Cuál es la siguiente? Estudiantes. Profesor, también podría ser los alumnos o estudiantes que solamente están dedicados a su formación académica y no están, pues, en un trabajo activo. No, aquí estarían más que estudiantes, estarían los Desempleados, menores. menores de edad. Los menores, ¿de qué edad es en el Perú? 18 años. No. Según la legislación peruana, Allá de 15. de 15 16 años. años. Es más, ni siquiera es de 15, es de 14. Los menores de 14 años. ¿Correcto? Es una población inactiva. Es decir, los menores de 14 años están prohibidos de laborar en el país. ¿Correcto? Por lo tanto, es una población inactiva. ¿Estamos? Entonces, mira, la población inactiva es justamente esa aquella población que ya no es parte de la población económicamente activa, que regularmente son los jubilados, que son los mayores de 65 años, y los menores de 14 años. ¿Correcto? Sin embargo, aquí estamos hablando de la población en edad de trabajar. ¿Correcto? De la población en edad de trabajar. Por lo tanto, los jubilados y los menores de edad no son una población en edad de trabajar. Por ende, los jubilados y los menores de 14 años son, ¿qué serían? Población Inactiva. en edad de no trabajar. ¿Se dan cuenta? He querido distinguir justamente este aspecto, ¿no? Entonces acá la población en edad de no trabajar va a estar justamente lo que ustedes me han dictado, que son los jubilados, en este caso, los mayores de 65 años. ¿Y quiénes más dijimos? Los menores de 14 años, en el caso del Perú. Hay países donde es 16, en otros es 18, como ustedes mencionaban, ¿no? Pero estamos hablando del Perú, ¿correcto? Por lo tanto, la población en edad de no trabajar es justamente este grupo que les estoy poniendo en la pizarrita. Por ende, esta población inactiva no lo conforman los jubilados ni los menores de 14 años. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, a ver, esto lo voy a poner en un rectángulo para que no se me... Entonces, cuando hablamos de las personas en edad de trabajar y es inactiva, miren, es inactiva, acá ya descartamos jubilados y menores de 14 años. Entonces, ¿quién iría acá? En población inactiva. A ver, un discapacitado que tiene 30 años, ¿es una población inactiva o una población en edad de no trabajar? Inactiva. Inactiva.
Entonces acá, miren, ya me están entendiendo, acá estaría un discapacitado. ¿Ya están entendiendo? Discapacitados de distintos grados, ¿no? De distintos grados. Puede ser discapacitado de una pierna, de un brazo, de la vista, oído, qué sé yo, de distintos grados, ¿correcto? Es la población inactiva, pero son parte de la PEA. A ver, si ya me entendieron, ¿cuál es el otro? Otro, población inactiva. ¿Han escuchado de las amas de casa o no? Sí, pues. También. Las amas de casa también es una población inactiva. ¿Pero están en edad de trabajar? ¿Sí o no? A ver si me están entendiendo. Sí, ¿no? Están en edad de trabajar, pero es una población inactiva. ¿Correcto? Los enfermos docentes. A ver, buena pregunta. ¿Los enfermos dónde estarían? ¿En población inactiva o en población en edad de no trabajar? En población en edad de no trabajar, descartados. Porque puede ser Inactiva. un enfermo de 30 años. Está dentro de la población inactiva. Correcto. ¿Estamos? A ver, aparte de estos dos, ¿quiénes más estarán acá? Discapacitados distintos grados, amas de casa. ¿Quién más estará? Docente, una consulta. Sí, sí, te escucho. La gente que percibe ingresos por rentar su propiedad por alquileres, ¿cómo se consideran? Por rentar su propiedad. Pero está enmarcado dentro del tema porque no tendrían ellos por qué clasificarse dentro de estas categorías que estamos ahorita Sí, o sea, esa es mi duda, ¿no? O sea, ellos generan ingresos, pero no necesariamente están trabajando, ¿no? O están haciendo alguna labor. Por eso es mi pregunta. Ya sé por dónde va tu pregunta, Henry. ¿Te refieres a las personas que viven de su renta? Ajá, ¿Correcto? correcto. Personas que viven de su renta y que no necesitan trabajar. ¿Correcto? Ajá. Ellos están aquí justamente, ¿Los en la interesan inactiva. a los inversionistas? Están justamente en la población inactiva, Henry. ¿Te das cuenta? Es personas que no tienen interés de laborar en algún trabajo. ¿Por qué? Porque de repente rentando ganan, un ejemplo, ¿no? Ganan 5,000 mensual y cuando consiguen un empleo quieren pagarle 3,000, descuidando su renta que le genera 5. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Tu renta que te genera 5 o un empleo de 3,000? ¿Te das cuenta? Ahí viene la decisión de este grupo, ¿no? Existe, ¿eh? No, lo que dice Henry no es pensar que es algo utópico, existe. Hay mucha gente que no busca trabajo o no quiere trabajar porque prefiere vivir de su renta porque su calidad de vida es mucho mejor, su ingreso es mejor y por ende se enmarca dentro de la población inactiva, ¿correcto? Pero yo les hago una pregunta. Este señor vive su renta, tiene 35 años. ¿Está en edad de trabajar o no? Sí. Por eso es que es parte de la P. ¿Te das cuenta? PET. ¿Ahora me van entendiendo? Ahí está. Por eso es que es parte de la población económicamente o la población en edad de trabajar. ¿Estamos? Entonces, aquí también no nos olvidemos que están alguien por ahí estaba en duda, o creo que lo dijo. ¿Quiénes están? Muchos de ustedes seguro se han preguntado, ¿no? ¿Y yo dónde estoy? Ahí están. ¿Se dan cuenta ahora? Aquí están. Pero hay un gran sector de estudiantes que se dedican exclusivamente al estudio. Algunos dirán, no, profesor, pero hay personas como yo que estudia y trabaja. Sí, pero regularmente tienes que elegir por uno, ¿no? Vas a tener que hacerlo uno bien y el otro mal. Si uno haces bien, el otro lo va a hacer mal. Va a ser un mal trabajador. Y si eres buen estudiante, vas a ser un mal trabajador. Y si eres un mal trabajador, vas a ser un buen estudiante, porque hacer dos cosas a la vez es bastante
complicado. Como bien dice, ¿no? Oye, ¿estudias o trabajas? Son dos cosas. Poquito para que me entiendan, ¿no? Entonces, el grupo de los estudiantes están justamente en este grupo de los inactivos. ¿Pero están en edad de trabajar? Sí, es una población en edad de trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es la gran clasificación de dos grandes grupos. Profesor, usted me habla de la población en edad de trabajar y la población en edad de no trabajar. Ahí está. Y si estamos hablando nosotros en este caso, si estamos hablando de un grupo de la población en edad de trabajar y estamos hablando de la población en edad de no trabajar, si sumamos estos dos, es decir, le ponemos por acá una llave, a ver, una llave, vamos a ponerle de otro colorcito, acá, si le pongo una llave ya para sumar ambos, es más, le voy a poner acá más, ¿correcto? Sumo estas dos poblaciones, ¿qué me daría aquí? Al lado izquierdo. Es decir, la suma de todo esto. ¿Qué me daría, chicos, chicas? ¿Nadie es? Esto es la población total. No se olvide. Eso es la población total. Esto lo conforma la población total del país. En muchos libros no les van a detallar esta parte que le he insertado en este gráfico. Población en edad de no trabajar. ¿Correcto? Solo se limitan a analizar la parte superior, la población en edad de trabajo. ¿Correcto? Entonces yo estoy explicándole de manera bastante amplia y para ubicarnos de dónde vamos a partir para poder analizar justamente este conjunto de categorías de conceptos que se desarrollan en el mercado de trabajo. ¿Hasta ahí alguna consulta está claro? Entonces la población total está conformada por población en edad de no trabajar más la población que está en edad de trabajar. ¿Correcto? Está ahí todos de acuerdo. Sin embargo, estábamos por aquí arriba con los trabajadores o la PEA ocupada. En la PEA ocupada tenemos los adecuadamente empleados. ¿Correcto? Tenemos los adecuadamente empleados en los ocupados. Pero hay un gran sector también que se conoce como, ustedes lo saben, ¿correcto? Son los subempleados. Profesor, ¿y quiénes son los subempleados? Aquellos trabajadores que, si bien es cierto que tienen un trabajo, pero trabajan normalmente en la informalidad, no tienen seguro social, no tienen una remuneración de 14 sueldos al año, trabajan más de 8 horas, no tienen CTS, ¿me dejo entender? Esos son los subempleados. Profesor, ¿y los adecuadamente empleados? Ellos son los que están en planilla, tienen seguro, CTS, 14 sueldos al año y otros beneficios más que le da las leyes laborales, ¿no? En sus respectivos países, como en el caso del Perú, ¿no? Hasta ahí estamos en los ocupados, pero también tenemos los desempleados, que son una serie de categorías. En los desempleados jóvenes, señoritas, tenemos lo que se conoce como el desempleo friccional, ¿correcto? Tenemos el desempleo estacional, tenemos el desempleo estructural y tenemos el desempleo cíclico, ¿correcto? Tenemos estos 4 tipos de desempleo. Entonces el desempleo no es solamente ya los desempleados en conjunto
suman un total y ahí no quedamos, sino es que hay subcategorías de desempleo, friccional, estacional, estructural y cíclico. Estamos hablando de desempleo, jóvenes señoritas. ¿Qué entendemos por desempleo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué entendemos por desempleo? Es decir, para que yo o ustedes o cualquier conocido que tenemos en nuestro entorno sepamos que está en una situación de desempleo, ¿qué características debe tener? Este vecino, esta familia o jefe de familia, este amigo, ¿qué características debe tener? O uno que no tiene trabajo está dentro de la categoría de desempleado. ¿Será así? A ver, para que sea considerada una persona desempleado, ¿qué características debe reunir esta persona? Ya estamos ahorita Debe, definiendo debe estar en la edad de trabajar y aparte de eso que debe estar buscando trabajo, o sea, que debe querer trabajar, ¿no? activamente, ¿no, Henry? ¿Te das cuenta? Tiene que estar buscando trabajo activamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Tiene que estar en edad de trabajar, cumple ese requisito. Y dos, que tiene que buscar activamente un empleo. Por decir, su compañero Henry, para que esté en la categoría de desempleado, él está en edad de trabajar. Pero no solo es suficiente eso. ¿Por qué? Porque también la población inactiva está en edad de trabajar, pero no está en la situación de desempleado. Por ejemplo, un discapacitado de distintos grados, un ama de casa, un estudiante, está dentro de la población en edad de trabajar, pero para que cumpla la condición de desempleado, cada uno de estos señores tiene que estar buscando activamente un empleo. Entonces, la característica principal es que busque activamente un empleo. Y acá algunos libros también consideran dentro de la población inactiva a los que conocemos como los vagos, ¿no? A los vagos, ¿correcto? También están esta categoría de personas, ¿no? Los vagos están en edad de trabajar, pero son inactivos. No quieren trabajar, de repente no les conviene el sueldo, prefieren vivir de su renta, como le decía hace un momento, o de repente mucho más extremo, ¿no? Nunca han trabajado y no les gusta trabajar y para nada, pero son población inactiva. ¿Están en edad de trabajar? Sí, pero están dentro de la categoría de los vagos, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que distingue a una persona en una situación de desempleo con respecto a un empleado o ocupado que tenemos aquí en la parte superior, que sí son trabajadores que tienen algún tipo de trabajo, ya sea un empleo adecuado o está en una situación de subempleo. Ejemplo de subempleos. A ver si nos estamos entendiendo. Ejemplo de un trabajador subempleado. ¿Nadie es? Los que trabajan en pollerías, profesor. Claro, podría ser una persona, un mozo, por ejemplo, que normalmente lo hace ingresar al trabajo a las 9 de la mañana y sale a las 12 de la noche, ¿no? Pregunta, ¿trabaja 8 horas? No. De repente no está ni en planillas, de repente no tiene ni vacaciones, ¿se dan cuenta? Normalmente, ¿no? Un cobrador de ómnibus, de combi, un trabajador, en este caso, eh, comerciante de las calles, se dan cuenta, un taxista y así por el estilo, ¿no? Ese grupo, miren, que es inmenso en muchas economías, como en el caso del Perú, es un gran porcentaje de la población, ¿no? Un trabajo que normalmente conocemos como el empleo informal, ¿no? Que es totalmente distinto al empleo formal, que es los adecuadamente empleados, ¿no? Entonces, desarrollado cada uno de estos conceptos, ya tenemos bien claro cuál es la estructura y categoría de los distintos tipos de desempleo, ocupados, que entendemos por población activa, por población en edad de trabajar, población en edad de no trabajar, ¿correcto? Que nos va a permitir ahora justamente ya conocer
a raíz de estos conceptos, ¿qué cosa, jóvenes? Justamente, acá voy a poner, uno, la tasa de desempleo. Profesor, ¿y cómo identificamos la tasa de desempleo en un país? Entonces, la tasa de desempleo lo vamos a conocer nosotros como una U minúscula, ¿correcto? Tasa de desempleo con su gorrito, que va a ser igual, en los libros lo van a encontrar ustedes así. Esto es igual a justamente los desempleados, que es la U mayúscula, ¿correcto? Dividido entre la población activa, que es L, no se olviden, L se conoce como población activa, desempleados como U mayúscula y ocupados como M mayúscula, ¿correcto? Pero para llevarlo a términos porcentuales, esto tiene que multiplicarse por 100. Eso es la tasa de desempleo. Entonces, esto es el 1. 2. Ahora hallemos la tasa de actividad de una economía. Profesor, ¿y cómo se halla la tasa de actividad de una economía? También es un indicador muy importante para las economías en el mundo. La tasa de actividad de una economía lo vamos a conocer como una A minúscula con su gorrito, que va a ser igual. En este caso, la tasa de actividad va a estar dividida entre la tasa de actividad dividida entre, no se olviden, entre la población en edad de trabajar. Todo esto para llevarlo a términos porcentuales por 100. Ahí está. Es la segunda, o el segundo indicador. Hay un tercer indicador que se conoce como la tasa en este caso, de ocupados o ocupación, como lo ponen en los libros. La tasa de ocupación no es otra cosa que una N minúscula con su gorrito, que va a ser igual, en este caso, a la división de la N, es decir, la población ocupada dividida entre la población en edad de trabajar, por 100 para llevarlo a términos porcentuales. Miren, jóvenes, ¿qué hemos identificado aquí? Justamente este conjunto de indicadores que me va a permitir a mí hallar qué cosa, las distintas tasas de un determinado país, la tasa de desempleo, la tasa de actividad, la tasa de ocupación. Pero antes de desarrollar unos ejercicios, vayamos a ver qué significa desempleo friccional. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué se entiende por desempleo friccional? Profesor, el tema es desempleo. Ya nos dijo que desempleo es una característica o una categoría de un trabajador que para que se esté en esa condición, este necesita estar en la población o dentro de la población en edad de trabajar, pero a la vez tiene que estar, ¿qué cosa? Buscando activamente un trabajo para que esté en la condición de desempleado. Pero sin embargo, dentro de este gran grupo de desempleados existe un subgrupo de categorías de desempleo. El desempleo friccional es un desempleo que es cuestión de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si uno de ustedes quiere cambiar de trabajo, está trabajando en el norte y de pronto quiere cambiar de clima, se quiere ir al sur, entonces es más, su amigo le hace el contacto y le dice, ¿sabe qué? Vente a trabajar al sur, no hay problema. Entonces tú renuncias ya y el tiempo que te lleva en hacerte el traslado del norte a sur, ese tiempo que puede ser una semana, 15 días, un mes, ¿es qué cosa? Justamente el desempleo friccional. Es cuestión de tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces eso no es un problema para las sociedades. Es como decir, ¿no? Ustedes se gradúan en diciembre de este año y de repente su amigo le dijo, ¿sabe qué? En febrero ya estás entrando a mi empresa a trabajar. ¿Se dan cuenta? Ese lapsus de tiempo de un mes, 15 días, es lo que se conoce como el desempleo friccional.
es cuestión de tiempo. El desempleo estacional está dentro de la categoría justamente también del desempleo friccional, es decir, son similares estos dos tipos de desempleo. Por no decir que el desempleo estacional es parte del desempleo friccional, sino es que se le pone como un punto aparte porque este desempleo estacional es muy relevante en las economías, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en temporada de cosecha, se requiere mucha mano de obra. Pero cuando pasa la temporada de cosecha en algunas regiones muy marcadas, ¿qué pasa? Se deja de contratar esa mano de obra y ese trabajador pasa a la condición de desempleado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es también cuestión de qué? De tiempo, parecido a la friccional, ¿no? Es cuestión de estación. ¿Se dan cuenta? O de repente pasa una campaña agrícola, pero de acá a un mes viene la próxima campaña agrícola. ¿Se dan cuenta? Entonces, este trabajador va a estar en función a las campañas agrícolas, que podrían generarse en una determinada región. Por lo tanto, es similar al desempleo friccional, ¿no? De repente, es más, es un trabajador que ya sabe que durante el año está en 4 campañas, obviamente que de campaña en campaña hay un lapsus de un mes, 2 meses, pero siempre ya sabe que tiene que laborar en esas actividades que él conoce y es experto, ¿no? En la materia de justamente en el tema agrícola, ¿no? Entonces, nuevamente, el desempleo friccional y estacional son cuestión de tiempo. Podríamos decir que el desempleo estacional es parte del desempleo friccional. ¿Estamos? ¿Correcto? El desempleo estructural sí es un problema para las sociedades. ¿Por qué? Porque hay empresas que requieren ingenieros, por ejemplo, un ingeniero de sistemas de desarrollo en la inteligencia artificial. De repente en el Perú todavía no hay ese gran grupo de trabajadores, ¿no? Son escasos todavía ese perfil de ingeniero. Sin embargo, las empresas que se vienen instalando en el Perú requieren ese tipo de profesionales y no hay. Por ende, hay una situación de escasez de mano de obra. Y eso ya se convierte en un problema de política de Estado, ¿no? No, si nos vamos un poquito más a profundidad, podemos llegar a la conclusión de que si no hay ese tipo de mano de obra cualificada es porque algo está fallando en la educación superior, en este caso, ¿no? No se está capacitando a los trabajadores para que salgan con ese perfil y cubran las necesidades del mercado laboral. Por lo tanto, es un problema de Estado, un problema estructural y por ende algo tiene que hacer el gobierno en el tema de política laboral. ¿Se dan cuenta? El tema del desempleo cíclico es un tema que tiene que ver mucho con el comportamiento del Producto Bruto Interno. Cuando el PBI crece, ¿qué va a pasar con el desempleo? El desempleo cae, ¿no? Pero cuando el PBI entra en una situación de estancamiento y contracción, es decir, disminuye el PBI, ¿qué pasa con el desempleo? La gente va a entrar en una situación de falta de trabajo. ¿Por qué? Porque no va a haber producción en el país, el PBI se nos cae y por ende la mano de obra también va a tender a pasar en mayor medida a una situación de desempleo. Entonces el desempleo cíclico va a estar en función a las fluctuaciones del PBI. A menor PBI, mayor desempleo. A mayor PBI, menor desempleo. Es decir, es una relación inversa, ¿no? ¿Está claro? Una relación inversa entre el PBI y el desempleo. A eso se refiere cuando hablamos del desempleo cíclico. Por ejemplo, cuando apareció la pandemia en el año 2019-20, ¿qué tipo de desempleo es la que predominó de estas 4 categorías? A ver si nos hemos entendido. ¿Cuál de ellas Sí, predominó? Correcto, María. Cíclico. Se cerraron todos, el PBI se nos cayó y a todo el mundo nos mandaron a nuestra casa. ¿Recuerdan? Por lo tanto, un desempleo cíclico. ¿Está claro? Clarísimo. ¿Me entendieron? Entonces, ¿se dan cuenta las categorías de desempleo? No todas tienen las mismas características. Difieren. Entonces, en las economías,
se da justamente este tipo de conjunto de desempleo que nosotros podemos observar. Entonces, conociendo cada uno de estos conceptos, ahora quiero yo un poquito desarrollar con un ejemplo bastante práctico eh, ya esta definición en sí. A ver, ¿me ayudan? Saquen su calculadora. Rapidito lo vamos a hacer para que ustedes tengan. A ver, vamos a. Acá tenemos los datos. Tómenle una fotito a los datos para que, a ver, un momento les voy a. Vamos a. Listo, acá. Se nos ha borrado. Acá está la población en edad de trabajar. ¿Correcto? En esta población en edad de trabajar estaba lo que conocemos como, esta me representaba la población activa. Acá está la población activa. Esto era la población inactiva, ¿correcto? Acá estaban los desempleados, que lo conocíamos como, ¿qué letra era? ¿Recuerdan? La 1. Y acá estaban los empleados, que era la N, ¿correcto? Ahí está. Entonces, aquí estaba la población activa y la población inactiva es la que de abajo. Entonces, ambos, la población activa era L, no se olviden, y esta población activa más la población inactiva me daba lo que conocíamos como la población en edad de trabajar. Ahí está, ¿correcto? Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, un ejercicio con los siguientes datos, a ver, me dicen, por ejemplo, ahí está. ¿Se está viendo, jóvenes? Ahí está. Sí se ve pequeñito. Lo agrandamos un poquito más, a ver. Ahí está. Tómale una fotito por los datos. ¿Correcto? Tómale una fotito por los datos. Para desarrollarlo con ustedes.
A ver, intenten para empezar a desarrollarlo.
A ver, he distribuido los datos que me da la tablita de color rosada en la tabla de la identificación de las categorías en la que se encuentra la población de manera bastante detallada, ¿no? Empleados, desempleados, discapacitados, ama de casa, estudiantes, jubilados, menores. Entonces, llevando esos datos a la tablita, me sale que una población total de 24. Entonces, la población total que me está dando aquí el ejercicio no era 28. Nos olvidamos de este dato que nos da acá, porque distribuyendo de manera correcta toda la información que me da la tablita, me sale que la población total, ¿cuánto va a ser? De 24. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? La población activa me sale que es 12, distribuyendo ya los datos que me da de acuerdo a la tablita. Profesor, ¿y por qué me sale 7 acá en la población inactiva? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cuántos estudiantes? 2 estudiantes que está aquí. ¿Cuántos jubilados? Nos vamos. Acá por acá, jubilados, Tres. mayores de 65 años, 3, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, 3 más 2 me da 5. Aquí lo estoy poniendo. Y el conjunto de desempleo friccional, que es 1, desempleo estructural, que es 2, desempleo cíclico, que es 1, adecuadamente empleados, 8. Todo esto me da la población activa, me da un total de 12. ¿Correcto? Me da un total de 12. A ver, 8 más 4, 12, ¿correcto? 12 más 7 me da 19 el total de población en edad de trabajar. Pero hay un grupo de población que no está en edad de trabajar. ¿Cuánto me sale eso? 5. 19 más 5 justamente me sale ¿cuánto? 24. Listo. He distribuido los datos en la tablita que teníamos previamente. Pero me está pidiendo la tasa de desempleo, entonces simplemente reemplazo. Voy a hallar la tasa de desempleo, que es lo que me está pidiendo. ¿Va a ser igual a qué? A ver, ayúdenme con su calculadora. Sería 4 entre 12%. Correcto, 4 entre la población activa sería, ¿no? ¿Correcto? Sí, 12. 12 de acuerdo a la formulita por 100. ¿Cuánto me sale? 33.33. Sale 33,33%. Eso es la tasa de desempleo de esta economía. ¿Correcto? Eso es la tasa de desempleo. ¿Estamos? Ahora, me está pidiendo también la tasa de actividad. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo también la tasa de actividad, los datos. Entonces, ¿qué hago aquí? La tasa de actividad, ¿cuánto es? 8. Em, 12. no, 12. Es 12 la tasa de actividad. Es decir, la población económicamente activa. 12 dividido entre la población en edad de trabajar. ¿Cuánto es? 19. Por 100. ¿Cuánto me sale eso? 63.16. 63,16%. ¿Qué quiere decir? Que esta economía tiene un potencial de trabajadores, ¿correcto? Que puede llegar a un 63,16%. ¿Qué quiere decir? Que hay, si bien es cierto que hay un desempleo del 33,33%, sin embargo, cuando nos habla de tasa de actividad, ¿qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta tasa de actividad hay un potencial de personas inactivas que podrían entrar fácilmente al campo laboral. ¿Qué porcentaje es eso? 63,16%. ¿Correcto?
Eso es cuando hablamos de, no, aquí estamos mal, chicos. Tasa de actividad es la división de L, ¿sí está bien? ¿Correcto? La población activa divide entre la... Sí, está bien, 63%. En cambio, la tasa de ocupación es la cantidad de trabajadores que en esa economía se encuentra laborando. Eso es lo que vamos a hallar a continuación, la tasa de ocupación, la cantidad de trabajadores del conjunto de la economía que se encuentran laborando. Y eso lo hallamos a través del N minúscula, que es igual a la cantidad de ocupados, que lo tenemos por acá arriba, 8. 8, dividido entre la población en edad de trabajar, que en este caso es 19, multiplicado por 100. ¿Cuánto me sale? Acá me debe salir una cantidad mucho 42.11. mayor que los desempleados. 4 puntos. ¿Cuánto sale? 42.11. 42.10%. ¿Se dan cuenta? Es mayor que la tasa de desempleo. ¿Correcto? Y es lo más lógico, ¿no? Es decir, la tasa de desempleo, en términos generales, debe ser menor que la tasa de trabajadores que están ocupados en una economía. Y acá en este ejemplito es demasiado alto la tasa de desempleo, ¿no? 33%, imagínense. Para hacer un ejemplo, bueno, lo podemos tomar. Normalmente las economías, ¿qué tipo de tasa de desempleo deben tener? En promedio, no se olviden que esta tasa de desempleo debe aproximarse a un 6% para que hablemos de una economía saludable. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el Perú, la tasa de desempleo actualmente está fluctuando ¿en qué porcentaje? Si ustedes observan, 5%. va a estar entre el 5 al 7, ¿no? Aproximadamente. ¿Correcto? Entonces, la economía está dentro del rango de una tasa de desempleo manejable. ¿Se dan cuenta? Entonces no es un problema. Pero miren, cuando en este ejemplo hablamos de un 33%, ya estamos hablando de una economía prácticamente que está en una situación, pero de crisis, ¿no? Pero como es un ejemplo, quiero que entiendan esto, ¿no? Es demasiado la tasa de desempleo en esta economía. Si ese es su desempleo, prácticamente esta economía está en una situación de recesión o de estancamiento, de crisis, ¿no? Si es que queremos quedarnos con esa tasa de desempleo. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que distingue la tasa de desempleo, la tasa de actividad y la tasa de ocupación. Es decir, es conocer cada uno de estos indicadores para hacerle seguimiento a cada una de las economías que podríamos tener nosotros en un determinado momento en un país, ¿no? Como el caso del Perú. Entonces, hasta ahí hemos aplicado y conocido las categorías de los distintos grupos poblacionales, y con estos grupos poblacionales hemos identificado la tasa de desempleo, tasa de actividad y la tasa de ocupación. ¿Correcto? Entonces, esto me permite a mí relacionar justamente ya lo que se conoce como el desempleo y el Producto Bruto Interno. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros vimos el equilibrio en el mercado de bienes la semana pasada? Mercado de bienes, y hallamos que si ustedes revisan sus apuntes, nos quedamos en que el equilibrio del PBI no era otra cosa que PBI igual a 1 menos la propensión marginal a consumir, todo eso multiplicado por consumo autónomo, menos propensión multiplicado por impuestos, más inversión, más gasto público. Revisen sus apuntes. Nos quedamos en este equilibrio del mercado de bienes, que les he escrito ahí en la pizarrita.
Este equilibrio del mercado de bienes no es otra cosa que la representación del mercado del conjunto de la economía. Es decir, tenemos acá la demanda agregada y tenemos por acá la oferta agregada. Por acá teníamos el PBI y por acá teníamos el nivel de precio del conjunto de la economía. Entonces la economía en este punto se encuentra en equilibrio, en el punto E. ¿Correcto? En el punto E se encuentra en equilibrio. ¿Estamos? Entonces, si es que a mí me dan un ejercicio, a ver, como el que les voy a mostrar a continuación. A ver, un momentito. Me dan... me dicen... repasen estos ejercicios porque no vaya a ser que les pueda venir en el examen una pregunta parecida o similar a la que vamos a desarrollar en este momento. A ver, ahí está. Desarrollamos primeramente la de color naranja, el ejercicio. En una economía cerrada, ¿correcto? Ahí está. Tenemos el sector privado, consumo agregado es igual a 20 más propensión marginal a consumir, que es 0,6 multiplicado por ingreso disponible. La inversión, ¿cuánto es? 20, ¿no? En el sector público, el gasto público, ¿cuánto es? 5. Y los impuestos, ¿cuánto es? 6. Se pide saber cuánto es el multiplicador en esta economía y el PBI real. ¿Correcto? Esa es la primera pregunta A. Entonces desarrollamos la pregunta A. Desarrollamos la pregunta A. Entonces, para desarrollar la pregunta A, simplemente, ¿qué hacemos, chicos? Chicas, utilizamos esta formulita de acá que tenemos, que les he escrito, y la semana pasada lo desarrollamos cómo llegamos a esta identidad de equilibrio que lo voy a llamar PBI asterisco. No se olviden, esto es en el mercado de bienes, esto no es otra cosa que el PBI de equilibrio. Entonces me está pidiendo a mí hallar el PBI de equilibrio, es decir, este PBI de acá, chicos. Si yo lo proyecto hacia la parte inferior, me está pidiendo este PBI de acá, donde está el círculo. Entonces, ¿qué aplico? La formulita, reemplazo. A ver, ayúdenme a reemplazar en la formulita, en el PBI de equilibrio. Entonces acá el PBI de equilibrio va a ser igual a 1, ayúdenme, divide entre 1 menos C1, ¿qué cosa es? Ahí está en la pregunta del ejercicio. Al consumo 20. 0,6, ¿eso no es? 0,6. Correcto, multiplicado por, seguimos con el consumo autónomo. ¿Cuál es? Eso también lo explicamos ya en la clase anterior. Es 20, ¿no? Repasan si es que... ¿Qué está saliendo de acá, chicos? Ahí está, el consumo autónomo, 20. ¿Correcto? Menos la propensión marginal a consumir multiplicado por impuesto. ¿Cuánto es la propensión marginal a consumir? 0,6. Entonces 0,6 multiplicado por impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? Me da también el ejercicio. Es 6. Multiplicado por 6. Más, estoy reemplazando en la fórmula, jóvenes señoritas, más inversión. ¿Cuánto es? 10. Correcto. Más gasto público. ¿Cuánto es? 5. Listo. ¿Cuánto me sale eso? A ver, su calculadora, rapidito. Esto, repito, repasen. Entonces esto sería
Acá continúo. El PBI de equilibrio va a ser igual. ¿Cuánto me sale la división de 1 dividido entre 1 menos 0,6? 2,5, ¿no? Y ahora, ¿cuánto me sale lo que está entre corchetes? Punto 6 por 6, 3,6. Entonces acá va a ser 20 menos 3,6 más 10 más 5. ¿Cuánto me sale? 31,4, ¿no? Entonces multiplico 31,4 por 2,5, me sale 78. Entonces, ¿cuál es el PBI de equilibrio? Aquí, 78,5. Ahí está el PBI de equilibrio. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Correcto? Pero luego, ¿qué me dice? Si luego sube el gasto público a 7 y baja el impuesto a 4, ahora, ¿cuánto será el nuevo PBI de equilibrio? Pero antes de eso me está pidiendo ¿cuánto es el multiplicador? No se olviden que el multiplicador, jóvenes, el multiplicador es el valor que estoy poniendo en ese círculo. El valor que estoy poniendo en ese círculo. Y normalmente se conoce como alfa. Es igual a 1 dividido entre 1 menos 0,6. Esto es el multiplicador. ¿Cuánto me sale este multiplicador? Ya lo habíamos sacado. ¿Cuánto me sale? 2,5, ¿no? ¿Estamos? Entonces ya hallé también la pregunta en este ejercicio. 2,5. ¿Esto qué cosa es? No se olviden. El multiplicador. ¿Correcto? Eso es el multiplicador. Ahora, con los primeros datos de la pregunta A, he hallado el equilibrio de 78,5. Sin embargo, me dice, luego, el gasto sube a 7 y los impuestos bajan a 4. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo en la formulita, jóvenes. Reemplazo en la formulita. Ahora el equilibrio va a ser, el multiplicador no ha variado para nada. ¿Correcto? El multiplicador no ha variado. Pero aquí el gasto autónomo varió tampoco. Menos la propensión sigue siendo la misma. Esa propensión lo voy a multiplicar por 6. ¿Sí o no? Ahora, hallando ya el punto B. ¿Qué dicen? ¿6 qué cosa era? ¿Ya se olvidaron? Era el impuesto, ¿no? Pero ahora nos dice que el impuesto ya no es 6, sino va a bajar ¿a cuánto? A 4. 2,5. No, a 4, baja los impuestos. Acá está. Miren. Ahí está bajando a 4 los impuestos. ¿Me están siguiendo o no? Sino que está muy pequeñito. Es que si lo agrando se me va a ir algunos datos. ¿Lo tienen anotado? Ya, ahí. ¿Correcto? Esto es impuesto. Esto es impuesto. La primera pregunta, ¿impuesto cuánto era? 6, ¿no? Ahora baja a 4. ¿Correcto? Y acá sigue, ¿más qué? No, vamos a la fórmula. Más inversión ha variado.
La inversión. No varía para nada la inversión. Sigue siendo la misma. Más 10. Más, ¿qué más me dice? Gasto público. ¿Ha subido o ha bajado? Era 4. Ahora nos dice que sube ¿a cuánto? A 7. Ahí está. Entonces el equilibrio, el nuevo equilibrio, ¿cuánto es? Acá va a salir igualito, 2,5. Y aquí, ¿cuánto me sale? 0,6 por 4. Me sale 2,4, es decir, 20 menos 2,4 más 10 más 7. Ahora, ¿cuánto me sale el PBI? 2,4 más 10 más 7. ¿Cuánto me sale ahora el PBI? 6. 34,6. ¿Qué podemos observar con este PBI, jóvenes? Ah, no, falta multiplicar por... 86.5 sale, Así profesor. es. Falta multiplicar por 2,5, ¿no? Así es, 86,5. Eso es el PBI, no era el anterior. Faltaba multiplicar por 2,5. Sale 86,5. Por lo tanto, este 86,5 gráficamente es porque el PBI se está ampliando. Es decir, está Expansiva. incrementándose el PBI. Y por ende, el nuevo equilibrio de una demanda agregada prima va a estar en este punto por decir 1 o 2. Es decir, la demanda agregada se va a ampliar hacia el lado derecho. Y la pregunta en la que concluye este ejercicio nos dice, ¿cuánto es el nuevo PBI y qué tipo de política fiscal estaría implementando este país? ¿Expansiva o contractiva? Expansiva. Correcto. ¿Por qué? Porque el gasto Sube y los impuestos bajan. y los impuestos bajan. Correcto. Y esto significa lo que dice su compañero, una política fiscal expansiva. ¿Correcto? Profesor, y cuando el gasto baja y los impuestos suben, no se olviden, es una política fiscal contractiva. ¿Estamos? Entonces, miren, con la implementación de un conjunto de políticas, los gobiernos pueden hacer una expansiva o una contractiva, dependiendo qué es lo que quieren lograr, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieren lograr. Es decir, cuando, a ver, voy a dejar de presentar. Está para poder presentarles unas diapositivas ya para concluir. Ahí está. Cuando hablamos de política fiscal, miren, debemos nosotros de conocer el rol del Estado. ¿Qué rol tiene el Estado? De recaudar impuestos, ¿correcto? Para cubrir sus gastos.
en base a la recaudación y en base al gasto público que él proyecta, va a implementar ¿qué cosa? Un presupuesto del Estado, que se conoce como el presupuesto público, que se aprueba normalmente en los meses de noviembre, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿quién recauda? Recauda el Estado a través de la SUNAT. ¿Qué tipo de impuestos grava a los agentes económicos? Impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, entre otros impuestos. Recauda. ¿Para qué? Para que con esos impuestos pueda ejecutar ¿qué cosa el Estado? Su gasto. Profesor, ¿y en qué gasta? En pago de préstamos, en inversión pública, en remuneraciones, en compra de bienes y servicios y en transferencia. Por ejemplo, profesor, y transferencia, programa Juntos, Beca 18, Pensión 65, a eso se refiere cuando hablamos de transferencia. ¿Correcto? Miren, y ese ingreso por parte del Estado y gastos también por parte del Estado va a dar como resultado ¿qué cosa? El equilibrio fiscal. Es decir, si yo recaudo 100 y gasto 100, ¿qué va a haber en la economía? En el gasto público, un presupuesto equilibrado, ¿correcto? Pero si es que yo recibo como ingreso 100 y gasto 80, ¿qué va a haber? Un superávit de 20, es decir, un saldo positivo. ¿Pero siempre será positivo? No, puede haber un saldo negativo. Mi ingreso puede ser de 80 y puedo gastar 100. Ahí sí estaría incurriendo ¿en qué? En un déficit público o un saldo presupuestario negativo. ¿Se dan cuenta? Lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es que el ingreso sea igual al gasto. Eso es lo ideal. Que el ingreso sea igual al gasto, como en este caso, ¿no? Y eso se conoce como un presupuesto equilibrado. Entonces, toda economía, cuando se tiene un manejo adecuado y idóneo a través de la política fiscal y lo que ya vimos, la política monetaria, el manejo de un de adecuadas políticas económicas en estos dos aspectos, monetario y fiscal, me va a sostener lo que se conoce como una adecuada manejo de la economía, que me va a llevar ¿a qué? A una adecuada estabilidad macroeconómica, que son los dos pilares del fundamento macroeconómico de un determinado país. Un adecuado manejo de política monetaria y un adecuado manejo de la política fiscal me va a traer mayor inversión, mayor crecimiento, mejor educación, más empleo, menor pobreza y por ende un mayor bienestar en la economía. Entonces los fundamentos tanto de la política fiscal como de la política monetaria me va a llevar a un mayor bienestar de la economía. Entonces es muy importante conocer, ¿no? Profesor, ¿y cómo lo lleva esto? Como el ejercicio que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Si estoy en una situación de recesión, podría aplicar una política fiscal expansiva. Si estoy en una situación inflacionaria, me va a llevar a una política, implementación de una política fiscal contractiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo quiero salir de esa inflación. Entonces, las herramientas del gasto público y del impuesto me va a permitir llevar o adecuar una determinada política fiscal a donde yo pretendo llegar, ¿no? Salir de una recesión o salir de una inflación. Va a depender qué es lo que busco, qué es lo que pretendo, ¿correcto? Alcanzar. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido cómo se relaciona la política fiscal con el desempleo. A mayor recesión, el desempleo se va a incrementar. Si la recesión cae, es decir, la productividad o el PBI se incrementa, el desempleo disminuye. Entonces, hay una relación inversa entre el crecimiento del PBI. Si hay un mayor crecimiento del PBI, el desempleo disminuye. Si el PBI disminuye, el desempleo
se va a incrementar. Entonces, la relación inversa entre estos dos indicadores, desempleo y PBI, es muy importante conocer para tomar decisiones en materia económica. Esas adecuadas decisiones me van a llevar a una adecuada estabilidad macroeconómica que, como ya les decía, me va a buscar alcanzar un mayor bienestar para la población. Entonces, un país es como una familia, ¿no? Tiene que medir el nivel de ingresos y en base a eso proyectar qué cosas, sus gastos a nivel macro. Yo no puedo gastar más de lo que recibo como ingreso, porque si incurro en permanente desequilibrio del tema fiscal, puedo llegar como país a alcanzar un mal manejo de los fundamentos macroeconómicos y el crecimiento disminuir en el tiempo, las inversiones podrían no ser las más idóneas por un mal manejo de la macroeconomía y por ende el empleo se incrementa, la pobreza se incrementa, la educación es cada vez en menor medida, de menor calidad, y el bienestar en general de la población podría deteriorarse en el tiempo producto de malas políticas, tanto en materia fiscal como en materia monetaria, ¿no? Entonces, ¿quién hace política fiscal? El gobierno. ¿Quién hace política monetaria? El Banco Central de Reserva. Ambos son el fundamento y sustento de una adecuada manejo macroeconómico que podría llevarnos ya sea a una estabilidad macroeconómica o a una inestabilidad macroeconómica si es que no implementamos adecuadas políticas, ya sea monetaria o fiscal, ¿no? Bien, jóvenes, hemos llegado a cerrar este temita que teníamos que complementar con el tema de la semana pasada y espero que ustedes revisen los conceptos para que puedan tener una definición mucho más clara de cada una de estas teorías, tanto en el tema monetario como en el tema fiscal, para que tengan una idea más precisa de lo que significa la implementación de determinadas políticas económicas, ¿no? Para poder implementar a nivel macro y poder revertir ciertas situaciones de contracción o expansión de la economía que podría generarse en un determinado momento, buscando alcanzar algún objetivo, ¿no? Que sea controlar una inflación o salir de una situación recesiva en el conjunto de la economía. Bien, ahí nos quedamos, correcto, nos quedamos ahí para que ustedes puedan tener una idea más precisa ya con el desarrollo y revisión de cada uno de estos conceptos para la próxima clase, que vamos a ver lo que se conoce como el modelo de la oferta agregada y la demanda agregada, que justamente va a ser la síntesis del concepto que tenemos en cada uno de estos sectores de política económica, ¿no? Que lo hemos consolidado de una otra manera el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos y nos estamos viendo la próxima semana, estimados estudiantes. Voy a dejar de grabar, voy a tener